Ahora Y el 2. el 12 también. El siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, El, tre- eh, el 13 también, el 13, el 14 y el 15. ya, al ver que venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y aclamaban: Hosana, bendito el Rey de Israel, que viene en el nombre del Señor. Y halló Jesús un asnillo y se montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le habían hecho estas cosas. Amén. Hasta ahí estamos bien. Muchas gracias, mi hermana. Eh, Quisiera enfocarme en el versículo 1, en el versículo 9 y en el 12. Dice, 6 días antes de la Pascua. Eh, sí, como en anteriores sesiones ya hemos hablado acerca de la Pascua, habíamos dicho que el mes iniciaba más o menos entre marzo y abril de nuestro calendario bíblico. El mes bíblico, el primer mes bíblico comienza por las fechas más o menos de marzo y abril de nuestro calendario. Entonces, cuando comenzaba el mes, había la orden de Dios de que debían contar 14 días y celebrar la Pascua. Entonces aquí dice que son 6 días antes de la Pascua. Eso quiere decir que nos encontramos en el día 8, en el mes primero y en el día 8. Entonces dice que en el día 8 Jesús viene a Betania y él pasa la noche ahí y hay una gran cena y se dan los eventos de la hermana de Lázaro que enjuaga con sus cabellos los pies de Jesús. Luego el siguiente día, en el versículo 9, una gran multitud de judíos supieron que él estaba allí y fueron a verle. ¿Sí? Entonces el día 9 ya sube una gran multitud de judíos a verle. Y el versículo 12 nos dice que el día 10, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Esto ya no es en Betania, esto ya es en Jerusalén. Es cuando Jesús está yendo a Jerusalén, como dice la escritura, este, dice que al día siguiente dice, al oír que venía a Jerusalén. Esto ya es en el día 10. Entonces quisiéramos enfocarnos en lo que está pasando aquí, porque como ya hemos venido hablando todo este tiempo, todo está enmarcado dentro de las fiestas, del calendario bíblico, porque Dios es un Dios de orden y ha puesto su plan de salvación enmarcado en esto de las fiestas. Entonces, lo que aquí el versículos 1, 9 y 12 nos está diciendo es que es el día 10 del primer mes. Entonces quisiéramos irnos a la escritura para ver qué, qué debe suceder el día 10. Entonces, es Éxodo capítulo 12, versículo 2, 3, 5 y el 6. ¿Sí? Quisiéramos leer, ¿ya? Dice Éxodo capítulo 12, versículo 2 al 6, dice así. Este mes os será principio de los meses, hablando del primer mes del año. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, es decir, eh, entre el mediodía y las 3 de la tarde. Entonces, podemos ver que Jesús en el día 10 está haciendo su entrada en Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén en el día 10, pero vemos que la ley de Dios dada a Moisés nos dice que en ese día debía tomarse un animal sin defecto. Y nosotros sabemos por las escrituras que nuestro Señor Jesucristo
Es el cordero sin defecto, sin pecado. Y dice que debe ser de 1 año. Si nosotros contamos el tiempo que ha transcurrido ya desde el tiempo que él comenzó a su ministerio hasta esta fecha que él está entrando en Jerusalén, es exactamente 1 año. Sí, ha pasado ya 1 año. ¿Sí? Entonces vemos que Jesús está cumpliendo en sí, en su propio vivir, está cumpliendo la ley de Dios, porque fue escrita y fue puesto ahí como figura de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer. Estamos ahí, está claro hasta ahí, ¿verdad? Para continuar con la siguiente diapositiva. Hermano, yo la verdad estoy perdida. Ya, mi hermana. No entiendo. Voy a hablar otra vez, voy a ir otra vez, ¿ya? Otra vez, no hay ningún problema. Vuelvo al texto. En Juan capítulo 12, del 1 el versículo 1, el versículo 9 y el versículo 12, nos están hablando acerca del tiempo que está pasando ahí en cuanto a la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿En qué tiempo están? Y dice que están 6 días antes de la Pascua. Eso quiere decir que el día 8 antes de la Pascua, él entró a Betania a verle a Lázaro, Ya. ¿cierto? Ujú. En el versículo 9, porque eso fue en la noche. Por lo general la gente no viajaba la noche, viajaba el día, y si es en multitudes, mucho más. Entonces el versículo 9 nos habla que el siguiente día una gran multitud de judíos subieron a verle a Jesús y a Lázaro. Entonces ese es Ya. el día 9. Luego dice que el siguiente día, el día 10, Jesús va a Jerusalén, baja de Betania, sube de Betania a Jerusalén. ¿Sí? Entonces estamos en el día 10. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ya. Perfecto. Ahora sí nos vamos a la ley de Dios. En la ley de Dios está establecido que en el día 10 del primer mes Ya. debe separarse un cordero sin defecto, ¿sí? Y deben guardarse. Este guardaréis hasta el día 14. Tiene que ver dentro de lo que es la costumbre y ley judía, le examinaban muy detalladamente. Si tenía un pelito que estaba ya negro o defectuoso o algo que estaba mal, o tal vez los mosquitos hubiesen causado daño en el corderito o si hubiese accidentado y tenía una marca, ya no le podían sacrificar. El cordero de Pascua tenía que ser sin defecto. Ujú. Ya. Entonces, eso es lo que de aquí en adelante va a pasar desde este capítulo 12 hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que desde el día 10 que Él entra, hace su entrada triunfal, hasta el día 14 que es crucificado, Jesús va a ser examinado por los líderes judíos. Ellos van a dar todo su ataque, todo su armamento va a irse en contra de Jesús. Y vamos a encontrar que de este versículo 12 hasta que Jesús es crucificado, Jesús es examinado hasta en los más mínimos detalles por estos hombres que estaban buscando de qué acusarle, buscando el defecto en que Jesús había fallado para acusarle, para Mm. invalidar su mesianismo, para invalidar su obra, su testimonio. ¿Sí? Es lo que Ya. Satanás hace, hermanos, buscar errores en los demás para acusar. Lo mismo estaban haciendo con Jesús. Entonces, ¿por qué esto estaba pasando el día 10? Porque así está escrito en la palabra, hermanos. Que el día 10 el animal será sin defecto y debe ser guardado o examinado hasta el día 14 y entonces tiene que ser inmolado. O en el caso de nuestro Señor Jesucristo, sacrificado. Estamos claros, ¿verdad? Ahí. Ya, ahora sí. Amén. Gracias. Amén. Con toda confianza, hermanos, si algo no está bien, pues es para eso estamos aquí, para poner las cosas lo más clarito posible, porque somos humanos también, ¿no? Y a veces ni uno mismo se entiende. Entonces, quisiera ahora sí entrar a Juan capítulo 12, del 12 al 13, ¿ya? Juan capítulo 12, versículo 12 al 13 dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En Mateo
capítulo 21, del 8 al 11, dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Eso es lo que estaba pasando. Jesús va entrando por la ciudad, por la puerta este, que es por donde él hace su entrada, y en ese mismo momento la gente está recibiéndole y le reciben como dice, salvación al Hijo de David, al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y también en Juan vemos que le dicen el Rey de Israel. Entonces vemos que el pueblo le reconocía a él como rey. El pueblo sí le reconocía. Y vemos que cuando dice la ciudad se conmovió, ¿y quién es este? Todos esos judíos que habían venido, que estaban en otras ciudades, en otras partes del imperio, habían venido a la fiesta, como está comandado, y ellos no sabían quién era Jesús. Pero los que eran de Judea y que le habían conocido a Jesús y habían visto todas sus maravillas, ellos sí daban testimonio que él era profeta o que era el rey de Israel o el hijo de David. Entonces, podemos entender, hermanos, que el pueblo sí le recibió a Jesús, hermanos. Eran los líderes y los seguidores de los líderes los que le aborrecían a nuestro Señor Jesucristo. No querían aceptar que Él era el Hijo de Dios que había sido enviado para salvación de Israel. Dentro de este mismo contexto quisiera contarles una historia que está inmersa dentro de esto y que solamente puede entenderse a través de la cultura judía y de las prácticas judías del tiempo de Jesús. Y para eso quisiera pasar a las siguientes diapositivas, donde yo voy a mostrarles el mapa del templo. Yo anteriormente ya les había mostrado este mapa del templo y déjenme ver ya. Y les había mostrado que esta es la puerta oriental que estoy marcando yo con el puntero, y esta es la que queda frente al templo. Entonces, así es justamente frente a la puerta de entrada. Pero en la parte norte estaba la puerta de las ovejas. Entonces, ¿por qué son importantes estas dos puertas? Porque cada año, cada Pascua, los sacerdotes se iban a Belén, a Belén. Y de Belén era el lugar donde se criaban las cabras. Justamente, sí, Belén está en el norte y ellos iban al norte. Los sacerdotes hacían una columna de sacerdotes desde el templo hacia la puerta de las ovejas. Hacían una columna de sacerdotes y cuando el sumo sacerdote entraba con el corderito sin mancha, pues ahí le recibían, ¿no? Con los mantos, con las ramas, ponían en el piso para que pase el sumo sacerdote con el corderito, porque ellos entendían que ese corderito era el que quitaba el pecado de Israel. ¿Sí? Y eso es lo que pasaba todos los años. Entonces, en el mismo momento en que él está entrando o está viniendo desde Belén hacia el templo, el sumo sacerdote con la ovejita, y mientras esto se está sucediendo por la puerta de las ovejas, al mismo tiempo, porque tenía que cumplirse la palabra tal y con tiempos perfectos, al mismo tiempo Jesús está entrando por esta puerta oriental. Entonces tenemos dos grupos de personas. Una de las que están esperando, recibiendo al sumo sacerdote que traía la oveja, y por la otra puerta oriental está entrando Jesús y dice que una gran multitud, muy numerosa, estaba recibiéndole y aclamándole a él como rey de los judíos. Entonces vemos una confrontación directa entre los sacerdotes y Jesús. Entonces, una vez que ya está puesto aquí en el plano, ahora sí quisiera a saber
¿Qué sabemos de esta puerta, de esta puerta por la que entró Jesús? También fue puesta por los musulmanes el nombre de la puerta dorada, esta puerta. Y según la Wikipedia dice, es la entrada más antigua de las actuales murallas que rodean la ciudad vieja de Jerusalén. Fue construida, aquí dice construida, pero en realidad fue reconstruida, porque fue reconstruida sobre las bases de la ciudad vieja de Jerusalén. Dice que esto fue en el periodo Omeya, que es en el tiempo de los musulmanes. Dice, también se le conoce como Puerta de la Misericordia o Puerta de la Vida Eterna. La puerta se encuentra en el centro de la muralla este y era la única que permitía el acceso directo al monte del templo desde el este. En tiempos bíblicos, una puerta anterior en la misma ubicación o muy cercana, llamada la Puerta de Susa, era utilizada con fines rituales. Dice que la puerta está cerrada desde 1541 por orden de Solimán el Magnífico, porque según la tradición judía, es la que utilizaría el Mesías para entrar en la ciudad. Los musulmanes crearon un cementerio en el exterior de la puerta, dado que estaban convencidos de la profecía de Elías, el precursor del Mesías, que anunció que, en su esperada llegada por parte de los judíos, éste no se atrevería a entrar en el lugar porque era un cohen, un sacerdote. De hecho, la entrada en los cementerios les está teóricamente prohibida a los sacerdotes debido a la impureza. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la Wikipedia? Que en 1541 esta puerta fue cerrada por eh, eh, musulmanes, porque ellos creían en la profecía. Y la profecía decía que por esa puerta debía entrar el Mesías. Entonces, para que no entre por esa puerta, le cerraron. Y no solo que le cerraron, sino que pusieron un cementerio al frente de la puerta para que el que tenía que venir, en este caso era Elías, tiene que venir primero, no pudiera entrar. Porque al ser sumo sacerdote él no podía contaminarse con algo impuro o tocar sepulcros. Entonces es una manera que ellos crearon para que no venga Elías. Y en cierta forma también fue, ahora los judíos tampoco van a esa puerta, porque como está rodeada de tumbas, los judíos dentro de sus leyes judías, leyes de hombres, por cierto, tienen prohibido estar en cementerios que no son judíos, son gentiles. En este caso, un cementerio gentil musulmán está ahí y ellos no van para allá, los judíos. Y la verdad es que, como veremos más adelante, también esto es para cumplimiento de la palabra. Entonces, hasta ahí está claro, ¿verdad? Con respecto a esta puerta. Puerta dorada o puerta del este. Entonces, ahora he puesto otra diapositiva y estamos viendo, esta vista es desde el Monte de los Olivos. Si algún momento ustedes se van a Jerusalén, van a tener esta vista. Esta es una fotografía tomada desde el Monte de los Olivos. Entonces vemos que aquí al fondo, tenemos esta es la mezquita de Al-Aqsa, perdón, la mezquita de Al-Aqsa, que fue construida por los musulmanes, la cual ustedes ya saben que está ahí, construida en el lugar donde fue cerca del templo. Y vemos a la parte izquierda de la pantalla, también vemos que aquí está el Muro de los Lamentos, es donde va la gente a visitar, es la parte turística. Aquí es el Muro de los Lamentos, donde la gente va a orar y a dejar sus peticiones. Pero la puerta dorada, la puerta del este, es la de la parte derecha, la parte superior derecha, aquí estoy marcando. Esta puerta es por donde entró nuestro Señor Jesucristo. Que esta puerta, según las escrituras, es la que entraba directamente al templo. Directamente pasaba en la puerta exterior, la puerta de los muros. Entonces la puerta dorada está ubicada hasta el día de hoy en este lugar. Y en la parte inferior acá, en la parte de abajo, aquí están los cementerios, el cementerio. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí podemos ver que el domo de la roca o Al-Aqsa está a la derecha de la pantalla y la puerta dorada ya se le ve con más claridad acá, perdón, a la izquierda está el domo de la roca y a la derecha está la puerta dorada. Entonces podemos ver ya más o menos tener una idea de la distancia en la que se encuentra esta puerta. Ahora en esta diapositiva ya estamos frente a frente a
a la puerta. Entonces la puerta, como ustedes ven, está sellada. ¿Sí? Está sellada. Y acá abajo, en la parte inferior, se puede ver con claridad el cementerio. Entonces estos musulmanes, muy astutamente conocedores de la ley, pusieron cementerios para que no venga, como dice, según la profecía de Elías, y entre, le abra el paso para que entre el Mesías. Entonces, esto es de lo que estamos hablando. Jesús entró por esa puerta. Ahora, en esta otra diapositiva de la parte superior, ya vemos el templo al fondo, en la imagen, el templo aquí al fondo, ¿sí? Y vemos que la puerta interior está justo al lado de aquí, al lado de en los muros del templo. Y la puerta exterior por donde entró nuestro Señor Jesucristo, es esta, en la parte este. Entonces, por aquí es por donde entró nuestro Señor Jesucristo. Él entró por aquí. Y es aquí justamente, según esta imagen, es donde le tendieron las palmeras, los mantos y le dijeron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta ahí está claro, ¿verdad? ¿Hay alguna duda ahí? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces sigo aquí. Esta es otra imagen en la que le vemos del otro lado, del lado norte, de la esquina del lado norte, ¿no? Entonces vemos que en el lado izquierdo vemos la puerta exterior que está aquí, con una flecha negra. Mientras Jesús está entrando por esta puerta negra, perdón, donde está la flecha negra, a la derecha está la puerta de las ovejas, que estoy marcando ahorita con la flecha color violeta o morada. Y por aquí está viniendo el sumo sacerdote con la ovejita y viene trayendo y entra por la puerta de las ovejas. Entonces, el contacto con Jesús en algún punto era inevitable, que en las escrituras nos dice claramente que los sacerdotes les decían que haz callar a tus discípulos, ¿sí? Porque le estaban prohibiendo que ellos le sigan diciendo que era el rey de los judíos. Y Jesús les dice, si ellos callan, las piedras van a hablar. Entonces, podemos ver la escena, ¿ya? Podemos ver que tanto el sumo sacerdote está cumpliendo con la ley judía y con esta orden de llevar el cordero en el día 10 para que se examine 10 días en el templo. Y también por otro lado vemos al Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, entrando por la puerta este. Bueno, ahora sí vamos a la profecía. Vamos a la escritura. Ahora lo que hemos visto es la parte visual, la parte de que se puede ver en el plano cómo sucedieron las cosas. Ahora sí vamos a la profecía para ver de dónde nace todo esto. En Ezequiel 44, del 1 al 3, dice así: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario. Ezequiel está viendo una visión en el futuro, porque estas cosas son cosas que pasan en el futuro para Ezequiel. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Entonces vemos que él está viendo que esta puerta está cerrada. Pero nosotros entendemos que esto solo sucede en 1500. Pero él ya lo vio. Porque antes de ese tiempo, eso permaneciera abierta. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová, por el vestíbulo de la puerta entrará y por este mismo camino saldrá. Y está hablando en términos, esta es una profecía mesiánica. Y lo que él está diciendo es que esta puerta va a estar cerrada porque por ahí había entrado el Dios de Israel. Porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. Esa es la razón, hermanos, por la que esa puerta fue cerrada en 1500, hasta el día de hoy. Y ese es un argumento que nuestros hermanos judíos que creen en Jesucristo usan cuando ellos predican en Jerusalén. Y los hermanos les confrontan a los judíos que no ortodoxos, a los que no creen en Jesús, le dicen, ok, le preguntan, ¿vino ya el Mesías? Y ellos dicen, no. Entonces yo le pregunto, ¿por qué la puerta está cerrada? Si la profecía dice que se cerraba después de que Él venga. Y ese es un argumento que nuestros hermanos judíos usan para predicar el evangelio a los judíos que no creen en Jesús. Ahora, esta profecía, Ezequiel habla en el versículo 44.
con respecto a nuestros tiempos. Pero ahora vamos a ver la profecía con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, al milenio, a su reino milenial. En Ezequiel 46, 1 al 3 dice así: Así ha dicho Jehová el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de luna nueva. Y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz y adorarán junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo adorará al pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. Vemos que en Ezequiel 46 nos está hablando que la puerta ya se abre. ¿Y cuándo se abre? Justamente para días de reposo y para lunas nuevas. Entonces, esta visión que él tiene acerca del futuro es algo que es por venir, por el tiempo venidero. Cuando venga nuestro Señor en su segunda venida, esta profecía se cumplirá. La profecía de Ezequiel 44 se está cumpliendo ahora, la estamos viviendo, esa puerta está cerrada, pero la del versículo 40, la del capítulo 46 se cumplirá cuando venga nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, por segunda vez. Amén. ¿Está hasta ahí claros, hermanos? Continúo ya. He puesto esta imagen porque con respecto a la puerta, ya he tratado el tema. Ahora quisiera hablar acerca de este animalito que todos conocemos, que es un burrito, un asno. ¿Sí? Y le he puesto de título Desatadlo y traedlo. Y es exactamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que vayan por el pollinito, por el hijo de burra, y le lleven a Jesús. Entonces, vamos a hablar acerca de este tema del pollino sobre el que Jesús montó. Jesús le dice a sus discípulos que le desaten. Si vemos desde otra perspectiva, desatar es libertad también. En Salmos 11, 45, 46 dice: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. La Biblia usa los símbolos, y en este caso usa los animales para darnos un mensaje. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 32 dice: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el concepto, de desatadlo y traedlo. Este es el concepto. Cuando Jesús viene en nuestra vida, Jesús nos desata y somos verdaderamente libres. Vamos a ver por qué digo estas cosas y en qué me baso. En Génesis, capítulo 49, 10, vemos que la profecía que Jacob le da a su hijo Judá, le da en este contexto. Dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Ya hemos hablado de esto anteriormente y decimos que Silo es el Mesías. Entonces, Dios le entregó a Judá, a la tribu de Judá, el reinar, el gobernar sobre todo Israel. Pero tenía un tiempo de caducidad. ¿Hasta qué? Hasta que hoy los judíos reclaman ese derecho. Me dice porque está dicho, dice que el cetro no será quitado de Judá y por eso ellos reclaman su derecho de interpretar las escrituras. Eso es lo que ellos reclaman, basados en este versículo. Pero hay algo que ellos no toman en cuenta, que hasta que venga Silo, para nosotros ya vino nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos no son más los legisladores de la palabra de Dios, los legisladores de la ley de Dios, no más. Ellos no interpretan más las escrituras, las interpreta nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y dice así: y a él se congregarán los pueblos. Vemos que en la profecía ya no habla de un pueblo, hermanos, de Israel, habla de todos los pueblos del mundo. Y seguido dice, ¿cuándo, en qué contexto está hablando que se congregarán los pueblos? Que está hablando del mundo gentil. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Entonces,
Vemos que la profecía conecta, en primer lugar, que el reinado de Judá, que la autoridad de Judá sobre las escrituras se acabaría cuando viniese el Mesías. Y el Mesías ya vino. ¿Por qué vino? Porque la puerta del este está cerrada. Fue cerrada en 1500. Y eso nos da testimonio físico de que Él ya vino, de que Jehová ya vino, ya entró y salió por esa puerta. También la profecía nos dice que todos los pueblos no, que no son judíos, o sea, gentiles, se congregarán a Él. ¿A quién? A Silo, al Mesías. ¿Y cuál es la señal? ¿Cuál es la señal cuando esto iba a pasar? Cuando sea atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Cuando el pollino, el hijo de asna, esté dentro de cuando se cumpla esto, cuando un pollino sea montado por el maestro en este caso. Tenía que estar un pollino ahí porque está en la profecía. Qué locura de Dios, imagínense decir, ok, esto se va a cumplir, todo esto que está hablando aquí en esta profecía se va a cumplir cuando el Mesías desate un pollino. Bueno, continuamos ya. Ahora sí vamos a hablar del pollino. Nos vamos para ver qué pasa con el pollino. ¿Qué es lo que está pasando? Éxodo 13, 11, 16 dice así. La ley de Dios a Moisés dice, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Qué estamos viendo en la ley? Dice que se debe redimir con un cordero. Dice, todo primer nacido de todo hijo primogénito y todo primogénito de asno debían redimirse con un cordero. Dice que todo se dedicaba a Jehová, pero lo que son los hijos primogénitos y lo que son el primer asno, hijo de asno, o sea, el primer primogénito de asno, debía redimirse con cordero. Entonces vemos aquí eh, que Dios toma como de todos los animales, toma el asno como representante de todos los animales. Y dices, a este asnito la única forma de redimirle es con un cordero. Lo mismo que pasaba con el primogénito. Entonces, hasta vemos que Dios introduce esta ley. El asno tiene que ser redimido por un cordero. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios tiene que redimir un asno con un cordero? Se supone que los corderos eran para redimir a los primogénitos, a los hijos de los hombres. ¿Por qué tiene que entrar un animal, un asno en la escena bíblica? Y como ley. Vamos más adelante a ver qué es lo que Dios tenía en mente. ¿Qué es lo que la profecía, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está queriendo hablarnos para que podamos entender en estos tiempos el propósito de Dios, el propósito de salvación? Vemos que todo esto es en el contexto de salvación, porque el momento que Jehová saca a su pueblo de Egipto, le está salvando. Más adelante en Oseas capítulo 8, el libro de Oseas está dedicado especialmente a Efraín. Y Efraín son las 10 tribus de Israel que fueron esparcidas por las naciones. Efraín es el pueblo gentil. Y dice en el capítulo 8, versículo 9, porque ellos subieron a Asiria como asno montés, refiriéndose a Efraín, para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes, porque multiplicó Efraín altares para pecar y tuvo altares para pecar. Y le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña.
vemos que la razón por la que Efraín es expulsado por todas las naciones es porque ellos no le dieron valor a la ley de Dios. Y Dios le tipifica, le pone una, por así decir, una etiqueta, una imagen a Efraín, y es un asno. Efraín es un asno. Ahora en Zacarías 9, 9 al 10, hablando de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados y habrán paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Hermanos, lo que estamos viendo aquí ante nuestros ojos y estamos escuchando en Zacarías 9, versículo 9 al 10, es el cristianismo puro, el cristianismo que conocemos hoy, pero hecho una realidad. ¿Por qué dice así? Como hemos visto que Jesús entra a cabal, dice que vendrá a ti justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Eso es lo que pasó en aquella puerta del este, hermanos. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué entra? Vemos seguido, está unido Efraín otra vez. Efraín que está representado por un asno. Dice, y de Efraín destruiré los carros. ¿Qué simbolizan los carros? La violencia, la ira, la prepotencia. Los caballos también es ese ímpetu. Los arcos de guerra que simbolizan toda es la defensa. Serán enquebrados y hablará paz a las naciones. Cuando habla de naciones no está refiriendo a Israel ni a Judá. Está refiriendo a los gentiles. Y su señoría será de mar a mar y desde río hasta los fines de la tierra. Hermanos, en estos 2000 años, nuestro Señor Jesucristo ha conquistado. No hay lugar donde no se conozca de Jesús. No hay lugar donde no haya al menos un cristiano, hermanos. Y este es el cumplimiento de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está la figura del asno? Relacionada a Efraín directamente y a las naciones, igualito que en la profecía de Jacob a su hijo Judá. Igualito, en la que le daba solamente la legislación y la autoridad sobre la palabra, sobre la ley, hasta que venga el Mesías. Estamos viendo en la profecía, estamos viendo el cumplimiento de lo que Jesús hizo. Ahora he puesto aquí en la diapositiva, si ustedes pueden ver al lado derecho está un caballo y al lado izquierdo está un burrito. Y creo que visualmente podemos ver las diferencias entre lo uno y lo otro. Vemos que la primera vez, sabemos que Jesús viene sobre un pollino, sobre un burrito. Y es inofensivo. Y ese es el mensaje que Jesús vino a darnos a los creyentes, hermanos. Un mensaje de paz. Hoy dice que no debemos vengarnos nosotros mismos, sino debemos dejar que Dios sea quien nos defienda. Que si te quitan una capa, pues que te piden que lleves una capa, una milla, lleves dos, y etcétera, etcétera. Dios, que perdonemos a nuestros enemigos, que oremos por quienes nos ofenden. Eso es la obra de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Pero vemos al lado derecho que hay un caballo blanco. Y podemos notar que hay tremendas diferencias entre lo que es ser un pollino y lo que es ser un caballo. ¿Por qué he puesto esta diapositiva así? Porque para entrar en el segundo tema, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es necesario entender estos conceptos. Que la primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue para salvar a Efraín, salvar al mundo entero. Pero vino humilde y nos enseña que seamos humildes. Pero la segunda venida ya no es así, hermanos. Eso es muy importante. Vamos así. Segunda venida de Jesús, hijo de David. Salmos capítulo 2, versículo 2 al 9. Esta profecía es para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, hablando del Padre. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión,
mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alzadero, los desmenuzarás. La primera venida viene humilde a salvarnos. Sed manso y humilde como yo soy, dice el Señor. Pero la segunda venida es diferente. Como también nuestras vidas serán diferentes porque seremos transformados. Hoy nosotros no podemos ejecutar justicia por causa de nuestra naturaleza caída. Pero cuando vengamos con nuestro Señor Jesucristo, de seguro que podremos hacerlo. Ahora quisiera ver el concepto de lo que es el caballo y la guerra. En 1 de Samuel 8:11 dice así. Dios le dice a Samuel que hable al pueblo y les diga así. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Eso es lo que Dios establece cuando ellos piden rey. Pero eso no es lo que pasa en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 19:11 dice así. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esa es la segunda venida, hermanos. Lo que estamos esperando. Y que está aquí en las Escrituras, está en Samuel claramente especificado el cómo. Y en Apocalipsis está confirmado quiénes. Ahora que ya hemos visto la diferencia entre la primera venida y la segunda venida, y que en su primera venida él venía humilde y a rescatar, a redimir al asno, como estaba establecido en la ley de Moisés, el asno que tipifica a Efraín, y Efraín, que es figura de los gentiles. Ahora sí quisiéramos ir a Juan capítulo 12, versículo 20 al 24, que es cuando vamos a confirmar que esto está pasando, que vamos a verlo aquí mismo frente a nuestros ojos, lo que está sucediendo en ese momento, que Jesús entra en la entrada triunfal. Jesús entra triunfalmente y estando en el templo, dice así, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? La fama de nuestro Señor Jesucristo se había extendido fuera de Judea. Fuera de Judea. Por esta razón es que los gentiles, los griegos, comenzaron a llegar a Jerusalén a buscar al Salvador, a buscar al Mesías. Y Jesús, cuando él vio, y no es que no lo sabía, claro que lo sabía, pero lo dijo para que sus discípulos lo comprendan. Ha llegado la hora para que el Hijo sea glorificado. ¿Cuándo es que el Hijo es glorificado? Cuando los gentiles entran en Jerusalén buscándole, hermanos. Cuando los gentiles se enteran que hay el Dios de Israel ha venido a visitar a su pueblo. Ahí es cuando el Hijo del Hombre se ha glorificado. Cristo está siendo glorificado en nosotros, hermanos, en los gentiles, en aquellos que, siendo gentiles, por medio de las profecías de Dios dadas a Efraín, hemos sido injertados en Israel, en la mano de Dios, en la mano de Jesucristo. Hemos sido insertados en Cristo, porque Cristo es el olivo. Él es el olivo. Él es la higuera. Jesús es la higuera. Jesús es la viña. Jesús es todas estas figuras hablan de nuestro Señor Jesucristo y hemos sido insertados en Él, en Jesucristo. Y esa es la gloria. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cuándo es glorificado? Cuando los gentiles le aceptan, hermanos.
y Amén. dejan de ser gentiles y se convierten en Efraín, se convierten en las 10 tribus, se convierten en Israel, pero en la mano de Dios, en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Insertados en la mano de nuestro Señor Jesucristo, no insertados en Judá, en la tribu de Judá, ni insertados en las costumbres de Judá, ni en las creencias de Judá, ni en el judaísmo, ni en nada de eso. No somos injertados en ellos, somos injertados en la mano del Dios de Israel, en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y inmediatamente Jesús explica en el 24, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, hablando de que su muerte no solamente iba a traer unos cuantos griegos, sino que iba a alcanzar a todas las naciones, hermanos. Es esto maravilloso, ¿verdad? Es esto maravilloso. Amén. Ahora que ya hemos visto todo esto, hermanos, podemos ya unir, hermanos, la figura del pollino y de el que está montado sobre el pollino, el que está cabalgando sobre ese pollino, que somos los gentiles, que es Efraín, como ya lo hemos visto en la profecía. Ese es Jesucristo el que está cabalgando sobre nuestras vidas, hermanos. No somos caballos, hermanos. En la figura de los caballos aparece en la segunda venida, con autoridad, con cuerpos transformados, glorificados, semejantes a Él en su venida. Porque Él viene en caballo también, según la figura de Apocalipsis. Pero no, en su primera venida, nosotros somos parte de la primera venida, hermanos. El Maestro cabalga sobre nosotros y que Dios nos ayude, hermanos, a poder ser como Él es. Es difícil en realidad, pero sabemos que con la ayuda de Dios podemos salir adelante y Dios sabrá limpiarnos, perdonarnos, ayudarnos a ser un asno, ayudarnos a cumplir nuestro propósito, a cumplir la profecía del asno. Tiene que cumplirse en nuestra vida, hermanos. La profecía de Efraín, de las 10 tribus, es para nosotros, hermanos. Los que fuimos gentiles, pero ahora somos Israel. Amén. Amén. Y para terminar, hermanos, en Oseas 11, esto que voy a hablar ahora es lo que ha pasado con nuestro mundo cristiano, hermano. Porque Oseas, el libro de Oseas está hablando de los gentiles, hermanos. Pero en la figura de las 10 tribus de Israel, en la figura de Efraín, pero está hablando de los gentiles. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, somos Israel. Dice, y de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose a que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, está en aquellos que somos en las naciones, refiriéndose que no es Israel. Dice, cuando yo más los llamaba, sí, cuando dice que de Egipto llamé a mi hijo, se está refiriendo también a nosotros, no solamente se cumplió en nuestro Señor Jesucristo cuando Él subió de Egipto y fue hacia Nazaret. Cuando Jesús subió de Egipto a vivir en Nazaret, se cumplió. Pero también se cumple en nosotros porque esta profecía es para las 10 tribus de Israel. Y dice así, cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto les enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Hermanos, esta es la figura de nuestro mundo cristiano. Es Dios quien está tomando de los brazos a sus hijos, pero dice que no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Vemos que aunque Dios ha hecho, vemos esta profecía cumplida en la iglesia primitiva, hermanos. Fueron libertados, fueron sacados de Egipto la iglesia. ¿Pero en qué se convirtieron? Se convirtieron en la iglesia católica, hermanos. Y después de iglesia de católica en otras miles y miles y miles de organizaciones que son, como aquí dice, sino que el asirio mismo será su rey, que se hicieron otros dioses, que no sirven al Dios hablemos de los testigos de Jehová, no sirven a Jesucristo.
Hace poco nomás le llamaban que él no era más que un maestro. O según otras religiones es un ángel. O según otras religiones cristianas dicen que él solamente es un hombre que tiene título de Mesías y nada más. Jesucristo ya no es el rey de ellos, es Asiria. Es otro Dios. El príncipe de este mundo es el rey de ellos. Porque no se quisieron convertir, dice en el final del capítulo, versículo 5. Y ahí viene la sentencia. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto que mi pueblo está redimido a la rebelión contra mí, aunque me llamen el Altísimo. Hermano, ¿quién le llama al Altísimo? No son los cristianos, hermanos. No somos los cristianos los que le llamamos Altísimo. Y aquí está la queja de Dios contra Efraín, hermanos, porque esto es para Efraín, para los cristianos. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Pero Dios, el amor de Dios, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Es verdad, hermanos. Aunque nosotros le fallemos, Él nunca nos abandona, hermanos. ¿Te entregaré yo, Israel? Refiriéndose a que nos entregarán las manos del maligno, a castigo, a destrucción. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín, ciudades que fueron destruidas? Dice así el Señor, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad, refiriéndose a que los enemigos no permitirá que entren en la ciudad. En pos y hablando, y ahí viene la promesa, porque enseguida Dios da palabra de promesa, no solamente de reprensión, sino de promesa, y dice, en pos de Jehová caminarán, refiriéndose a Efraín, a nosotros, hermanos. Él rugirá como león. Vemos que ya, y rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Occidente no es Israel, hermanos, es el mundo gentil. Como ave acudirán velozmente de Egipto, del mundo, y de la tierra de Asiria como paloma, y los hará habitar en sus casas, dice Jehová. Ahí quisiera terminar, porque de ahí ya sigue más profecía. Podemos ver, hermanos, que en Oseas 11, del 1 al 11, él, Dios le muestra a Oseas nuestros tiempos, y todo Oseas habla de las cosas que están pasando, que han venido pasando durante los últimos 2000 años a Efraín, a nosotros los que nos llamamos cristianos, hermanos. Pero como dice la escritura, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín, hermanos? Dios no nos ha abandonado. Te entregaré yo, Israel. Y dice, mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Hermanos, este es nuestro Señor Jesucristo, manso, humilde, compasivo, que se conmueve, que dice así en el versículo 3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Que Dios nos ayude, hermanos, a reconocer a nuestro Dios, que es Él que nos toma de los brazos, que podamos conocerle, que Él es quien nos está cuidando, hermanos. No es nuestras propias capacidades, ni es la circunstancia siquiera. Es Dios que nos está enseñando a andar, hermanos. Si hoy tenemos la oportunidad de hablar esta palabra, de compartir estas cosas, es Dios que nos está enseñando a andar, hermanos. Y no de ignorar que es Dios quien nos está tomándonos de los brazos. Es no conocer a aquel quien nos está cuidando, hermanos. El amor de Dios es grande, hermanos. Viene espada, porque aquí dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Si permitimos ser aconsejados por nuestras propias opiniones y consejos, caerá espada. Pero Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. No basta con llamar al Altísimo. Hay que
ir un poco, dar un paso más adelante y ser como como ese pollino. Permitir que Él nos cabalgue. Permitir que Él nos gobierne. Amén, hermanos. Hasta Amén. aquí he terminado la exposición. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algo que añadir, hermanos. Algo que preguntar.